Bueno, en este video estaría hablando entonces de lo que son los dos de los enfoques de la enseñanza del lenguaje. El primero que voy a explicar es el enfoque tradicional gramatical y luego el enfoque de la gramática generativa transformacional. Vamos a ver entonces de qué se trata. Enfoque tradicional gramatical. Sabemos que la gramática es las reglas y principios que rigen las formas de usar y organizar las palabras de una oración o una frase. Entonces, este enfoque se centra en la enseñanza de la lengua, es decir, se basa en la lectoescritura, el análisis de las reglas gramaticales, la memorización de vocabulario. Y ya entonces en las aulas de clase, en el área de lengua castellana, se centra solo en la normatividad gramatical. O sea, esta indica o explica el buen uso o la única manera en cómo se debe hablar o cómo se debe escribir determinada oración. Entonces ya este enfoque en la didáctica hacia los alumnos queda centrado principalmente en conocer las reglas gramaticales, es decir, desde la parte teórica, el alumno tendrá todo el conocimiento de la gramática, o sea, como los verbos, cuando se utilizan los verbos, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, el punto y el coma, o sea, todo lo que tenga que ver con la gramática y sus reglas, este enfoque es el que se encarga de eso. Y por otra parte, en el APC ya el alumno en la práctica dominará toda esa teoría gramatical para poderse comunicar de manera acertada en su vida cotidiana. O sea, que las personas ya después, o los alumnos en este caso, se sepan comunicar de manera efectiva, que sepan escribir sin errores ortográficos, que sepan hablar, porque incluso hay personas que hoy en día todavía dicen nadie, hay personas que todavía dicen háganme la calor, hubieron. O sea, entonces este enfoque se encarga más que todo como de decir cómo se dicen y cómo se copian las palabras y cómo se forman las oraciones. Es más que todo lo gramatical, todas las reglas gramaticales. Hubieron. O sea, entonces este enfoque se encarga más que todo como de decir cómo se dicen y cómo se copian las palabras y cómo se forman las oraciones. Es más que todo lo gramatical, todas las reglas gramaticales. Seguimos con el enfoque de la gramática generativa transformacional. Fue denominada por Noam Chomsky, pero ¿quién era él? Noam Chomsky, nacido el 7 de diciembre en Filadelfia, Estados Unidos. Abraham Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas del siglo XX, gracias a sus trabajos en teorías lingüísticas. Chomsky es célebre por ser el precursor del término gramática generativa. En lingüística, este concepto se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de las lenguas. La gramática generativa es una teoría lingüística que se plantea como una hipótesis innata de la adquisición del lenguaje. Además, propone explicar el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. Esta facultad es una de las propiedades biológicas heredadas genéticamente determinadas que definen qué clase de sistemas cognitivos pueden desarrollarse en la mente humana. Dichas propiedades se denominan gramática universal, común a todos los seres humanos. La anterior teoría se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de la lengua. Una gramática generativa proporciona un conjunto de reglas o principios que predicen las combinaciones que aparecen en oraciones gramaticalmente correctas en determinada lengua.
Desde el punto de vista de este enfoque, el lenguaje es considerado como una capacidad innata o natural de los seres humanos que se restablece en el proceso que se va adquiriendo determinada lengua. Pero ¿cómo que innata? ¿Y por qué se restablece en el proceso en que la adquirimos? Porque desde que nacemos ya tenemos la capacidad de comunicarnos, como por ejemplo, un bebé para comunicarse lo hace a través del llanto, ya sea porque llora porque tiene hambre, porque tiene sucio su pañal o porque tiene algún malestar general. Pero al mismo tiempo se restablece porque vamos adquiriendo la comunicación del lenguaje por la interrelación que tenemos con los miembros de nuestra familia y luego con la misma sociedad, o sea, que vamos adquiriendo el lenguaje a medida que nos vamos relacionando con las demás personas. Adquiriendo el lenguaje a medida que nos vamos relacionando con las demás personas. I love you. I love you. Una breve comparación entre la gramática tradicional y la gramática generativa es que la gramática tradicional, el lenguaje se aprende por imitación, mientras que la gramática generativa, el lenguaje es innato. En la gramática tradicional, la oración, la máxima unidad que se va descomponiendo hasta llegar a la mínima unidad. Es decir, aquí es donde implementamos todo lo de las reglas gramaticales. Mientras que en la gramática generativa, a partir de un conjunto finito de unidades, se es capaz de generar un número infinito de oraciones. O sea, a partir de un punto inicial se crea muchísimas más oraciones. O sea, a partir de un punto inicial se crea muchísimas más oraciones.